Comenzamos entonces nuestro quinto encuentro de este curso de iniciación a la lectura de la Biblia. Y ahora vamos a abordar el tema de un esquema de la historia bíblica. Ya he dicho en el encuentro anterior que la Biblia, por un lado, tiene una estructura que da la impresión de que es histórica. Empieza en el Génesis, el comienzo absoluto, y termina en el Apocalipsis, el fin absoluto de todo. Y por otro lado, nuestra cultura tiene una predilección por el género histórico. Entonces, la cuestión histórica tiene importancia a la hora de abordar la lectura de la Biblia por los dos lados, tanto por lo que la Biblia dice y cómo podemos evaluar su historia y su historicidad, y por tanto también por lo que nosotros podemos llegar a esperar de ella. La verdad es que a pesar de ese comienzo absoluto en Génesis y ese final absoluto en Apocalipsis, la historia que narra la Biblia es cualquier cosa menos una historia lineal. Les pongo aquí que todo el conjunto de la historia bíblica parece referirse a toda la humanidad, Dios que crea, no al ser humano de Israel o al ser humano de Palestina, sino al ser humano, a todo el ser humano. Sin embargo, al poco tiempo, ese gran, ese gran angular en donde se ve toda la humanidad desaparece, y prácticamente todo el conjunto de la historia parece referirse exclusivamente a un pequeño pueblo, y ni siquiera a uno de los pueblos más decisivos de nuestra historia, sino a un pueblo, se diría que marginal, el pueblo de Israel. Y cuando ya llegamos al Nuevo Testamento decimos, bueno, aquí va a hablar de la iglesia, de toda la historia, de toda la humanidad. Y sin embargo, la propia iglesia en el Nuevo Testamento se identifica a sí misma como el verdadero Israel o como el resto de Israel. O sea, nuevamente, frente a una visión que nosotros creemos que se refiere quizás a toda la humanidad, en realidad habla de un puntito dentro de esa humanidad. Y dentro de ese puntito, dentro de esa historia, hay una predilección en la historia bíblica notable. Si fuera una sola vez, dos veces que aparece, bueno, uno podría pasar por alto, pero hay algo notable, y que es la predilección de esta historia por las salidas. Se nos cuenta, por ejemplo, que Adán y Eva tienen que salir del paraíso, Caín tiene que salir de la presencia de Dios y es expulsado. La humanidad se desplaza hacia Oriente o desde el Oriente, eso es difícil de entender lo que dice el texto, y va a construir la Torre de Babel, y en esa construcción es dispersada por el resto de la humanidad, ¿no? Precisamente en esa humanidad aparece la figura de Abraham, que es invitado a irse de su familia y de su tierra y de su casa paterna a una tierra distinta. De repente el texto recala en Egipto. Bueno, pero el momento en que nos retrata a Israel en Egipto es precisamente para darle la orden de partida. Entonces, bueno, luego llegan a la tierra prometida y uno piensa que es la tierra prometida, se cumple la promesa, entonces ya debe haber terminado. No, pues ahí sobreviene a su vez el exilio y la dispersión del pueblo de Israel. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento resulta que un poco más de lo mismo, ¿no? Es decir, Jesús que va a su pueblo y su pueblo lo rechaza, y ese rechazo, nos va a decir San Pablo, le trae la salvación a los gentiles. Y ahí termina el Evangelio de Marcos, por ejemplo, con ese mandato que resume de alguna manera esta idea de la salida, ¿no? Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Me gusta mucho la expresión que utiliza el Papa Francisco de iglesia en salida, ¿no? Yo diría, la Biblia es una historia en salida. Nos cuenta la historia, pero desde una perspectiva específica, que es estar al borde de salir.
Habla de peregrinaciones, de éxodos, de exilios. Incluso el propio Jesús va a decir que Él tiene que irse para que pueda venir el Espíritu Santo, ¿no? Si no, no puede continuar con nosotros. Bien, ¿qué es todo esto? En realidad todo esto no es una historia historiográfica, no es una crónica de hechos. Es un modo de comprender la profundidad, el sentido profundo del llamado de la fe. Podríamos decir, lo pongo aquí, es una confesión de fe. Eso es la narración bíblica, una confesión de fe. El objetivo de la Biblia no es contarnos un conjunto de hechos, que por supuesto los cuenta, pero el objetivo no está puesto en contarnos un conjunto de hechos, sino que nosotros en esos hechos y con ese enfoque tan señalado que dan los textos a la historia, percibamos en esa historia una presencia, la presencia de Dios. Por supuesto, a Dios, como la propia Biblia va a decir, nadie lo ha visto jamás. La presencia de Dios se percibe en esos movimientos de la historia. Hay un biblista de los años 60, Grollenberg, realmente un gran divulgador bíblico, son muy lindos son muy bellos sus libros para la persona que se quiera acercar a la Biblia, y él lo llama, el tipo de entramado histórico que tiene la Biblia, dice que es una historia como proclamación. O sea, la historia es leída como una gran proclamación de fe. También la podríamos llamar nosotros una historia profética, en el sentido en que los profetas en la Biblia son aquellas personas, aquellos hombres de Dios que ayudaron a ver la presencia de Dios en los acontecimientos históricos, ¿no? En ese sentido, la historia que traza la Biblia, lejos de ser una historia objetiva, una historia cronográfica, una crónica histórica, es una historia profética, es una historia en donde el acento está puesto en percibir esa presencia de Dios y ver cómo esa presencia de Dios transforma a la historia y la convierte en el proyecto de Dios con nosotros. En esa historia, por supuesto, hay un conjunto de hechos históricos que ocurren, pero no están contados desde la perspectiva que lo haría un historiador, precisamente porque toda la historia bíblica está bajo digamos, el interés de proclamar esa presencia de Dios. Entonces, como cuenta unos hechos, pero esos hechos no los cuenta como desde fuera, sino más bien desde dentro, lo que tenemos que hacer al leer, o lo que nos invita el texto a hacer al leer, es aprender a mirar los hechos de la historia desde una perspectiva distinta. Entonces, en cierto sentido, los personajes, los momentos de la historia, los sitios a los que se refiere, son reales, por supuesto, pero van a estar organizados de tal manera que lo que quede claro sea ese proyecto de Dios. Y para eso muchas veces tiene que simplificar procesos, muchas veces las tradiciones históricas retoman acontecimientos del pasado, pero los mezclan con otros acontecimientos. Por ejemplo, todo el conocimiento de la civilización egipcia que transmite el libro del Éxodo, en realidad no se corresponde a la época del Éxodo, se corresponde a la época en que ese texto o esas tradiciones se narraron, que son después del siglo VII a.C. Entonces, si nosotros lo queremos leer como libro histórico, resulta que nos despistamos y empiezan a aparecer incoherencias, cosas que no nos cierran. En cambio, si tenemos más o menos en claro un conjunto del esquema de la historia,
y luego vamos a la historia bíblica, sí que aprendemos esos hechos, lo que significan en cuanto a manifestación de la presencia de Dios. Les pongo aquí en la diapositiva 6, y para cerrar un poco esta parte más teórica del encuentro, les pongo aquí los dos extremos, los dos errores en los que se cae en relación a la lectura, a la relación que la Biblia tiene con la historia, ¿no? Cuando queremos leer la Biblia. Un error es desentenderse de la historia. Ah, no, lo que importa en la Biblia es lo que me dice a mí. Sí, importa en la Biblia lo que te dice, pero la Biblia está hablando de que Dios se manifestó en determinados momentos de la historia de una manera privilegiada. La Biblia está diciendo que había un pueblo que era esclavo y ese pueblo pasó a ser un pueblo libre. Es verdad que eso también puede ser una metáfora, puede leerse como una metáfora de la liberación personal, o la Iglesia puede entenderlo como una metáfora del movimiento que hace el hombre para salir del pecado y pasar a la gracia. Todo eso es cierto, pero también es cierto que está hablando en concreto de un determinado acontecimiento de la historia, sin lo cual la fe bíblica no tiene anclaje, no tiene realidad, porque nuestro Dios es un Dios que salva concretamente al hombre. Ese es, obviar el aspecto histórico es un grave error en la lectura. Pero el otro grave error es precisamente el contrario, es creer que cuando comprendimos el trasfondo histórico de un texto, ya hemos llegado al texto. Y en realidad, cuando comprendemos el trasfondo histórico del texto, solo nos estamos preparando para la comprensión de lo que en realidad es bíblico allí. Por ejemplo, vamos a leer, supongamos, el libro del Génesis, los patriarcas, la parte de los patriarcas. Entonces, estudiamos, no sé, en la historia de Israel, estudiamos a ver cómo son las civilizaciones en el Oriente Medio, en la época del Bronce reciente, y vemos más o menos cómo se pudo haber desarrollado esa civilización seminómade que tiene relación con la que hablan los patriarcas. Bueno, cuando terminemos todo eso, que está muy bien estudiarlo, no hemos comprendido el texto bíblico. Porque el texto bíblico no es ese manual de historia. Todo eso nos prepara para entender la figura bíblica de los patriarcas, que se relaciona mucho más con cuestiones mucho más bíblicas como la peregrinación, el exilio, el irse de la tierra, la alianza, la promesa cuyo cumplimiento no lo veré yo mismo, sino las generaciones futuras. Todos temas que tienen que ver con el conjunto del hecho bíblico. Entonces, pero no podemos llegar a ellos si no pasamos, si no hacemos como el rodeo por los hechos históricos. Bien, precisamente de eso trata la segunda parte de este encuentro, y que es la más corta en diapositivas y la más larga en desarrollo. Lo que trataré ahora es de presentar un esquema de la historia bíblica. Un esquema. Ese esquema, que lo tienen resumido en las diapositivas 7 y 8, nos relaciona un conjunto de nombres que nos son familiares a nosotros con unas épocas concretas de la historia humana. Tenemos cinco filas en este cuadro. En la primera fila tenemos el acontecimiento o el personaje conocido por nosotros en la historia. Por ejemplo, primer casillero, primera fila, Abraham, Isaac, Jacob. Abraham, Isaac, Jacob, en la última fila, los tenemos en los años o siglos aproximados a los que puede referirse el texto bíblico. Años o siglos aproximados. En esto
cuanto más antiguo, más hipotético. Por supuesto no existe en la historia, los personajes Abraham, Isaac, Jacob son personajes muy minúsculos dentro de la historia. Tienen gran importancia para nosotros, son nada menos que el padre en la fe, decimos de Abraham. Nada menos que el padre en la fe. Y Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel. No hay duda que son personajes importantes para la Biblia y por lo tanto para nosotros. Pero en la historia habrán sido unos nómades más, entonces es muy difícil situarlos en una época. Hay buenas razones para pensar que el anclaje histórico de estos patriarcas corresponde a los siglos XVIII, XVII a.C. El conjunto tiene que ver con lo que en la historia secular encontraríamos bajo el título de movimientos de pueblos en Mesopotamia. Fue una época, efectivamente, de movimientos de pueblos de Mesopotamia que bajaban atravesando la tierra que llamamos de Canaán, del actual Israel, bajaban hacia Egipto. Esa geografía que se corresponde con estos movimientos históricos de pueblos es el marco de referencia histórico que corresponde a lo que la Biblia llama la historia patriarcal de Abraham, Isaac y Jacob. De todos modos, tengamos presente que los acontecimientos muy vivamente narrados de cada uno de ellos no son crónicas de ninguna manera, son recuerdos orales, posiblemente vestigios de historia familiar, que han ido tomando forma a lo largo de los siglos y han cuajado en determinadas anécdotas que se volvieron ejemplares en el relato, que se volvieron importantes para el relato. La anteúltima fila, a su vez, nos identifica en qué libro de la Biblia está narrado el acontecimiento del que estamos hablando. Bueno, muy bien. Primer, entonces, gran personaje o acontecimiento de la historia bíblica, Abraham, Isaac, Jacob. Todo lo anterior, lo que podríamos llamar la prehistoria bíblica, los 11 primeros capítulos del Génesis, realmente constituyen una gran parábola del deambular humano, del extrañamiento de Dios, de la pérdida de Dios, pero no tienen propiamente un anclaje en la historia, no se corresponden con hechos de la historia que podamos dar por conocidos. Por supuesto, todos toman imágenes de la historia. Quizás atrás del diluvio hay una gran inundación en Mesopotamia, pero eso sí que ya está completamente lejos de lo que nosotros podemos relacionar. La historia de los 11 primeros capítulos es una gran parábola del deambular humano. Nos quiere mostrar cómo la humanidad se va alejando de Dios y si Dios no la llama, termina dispersa y hablando cada uno un idioma y nadie entiende al otro, que es precisamente como termina. Es una historia trágica. El primer acontecimiento histórico que podemos relacionar con cosas históricas que conocemos es este de Abraham, Isaac y Jacob, que se correspondería a estos movimientos de pueblos en Mesopotamia de los siglos XVIII, XVII, también un poco antes. Bien. El siguiente gran acontecimiento es la estancia en Egipto. La estancia en Egipto, la estancia de Israel en Egipto, no podemos decir que esté registrada en la historia. De hecho, es problemático suponer que existía en ese momento un pueblo de Israel. En realidad el pueblo de Israel, incluso bíblicamente, se constituye con el Éxodo, nace con el Éxodo. No hay propiamente un pueblo de Israel. Ahora bien, hay algunos acontecimientos de la historia egipcia que sí tienen relación, sin que sean con exactitud, sí que tienen relación con lo que en la Biblia se habla sobre
la esclavitud de Israel en Egipto. Es el llamado período de los Hicsos, un período entre aproximadamente el 1700 y el 1550, un período en el cual Egipto estuvo efectivamente dominado por personajes, por nómades venidos de Mesopotamia y que vagamente se podrían corresponder a esta migración de los hijos de Jacob por las hambrunas propias de la época, ¿no? Esta migración a la tierra de Egipto, y a eso tan llamativo que nos cuenta la historia bíblica de que José, que es un extranjero, llega a ser primer ministro del faraón. Realmente, históricamente, eso es así, por supuesto, no referido a un personaje llamado José, pero realmente sí que ocurrió en la historia. Correspondería a ese periodo de los Hicsos. Por supuesto, esto es hipotético, empezando porque la narración bíblica no parece situarse en esos siglos, sino un poquitito después, dado las poquitas referencias históricas que trae. Bien, pero correspondería históricamente al recuerdo oral y modelado luego por la propia historia bíblica del periodo de los Hicsos. Moisés y el Éxodo es muy difícil de ubicar históricamente, puesto que en realidad la historia bíblica, como les digo, empieza al revés, es decir, empieza hablando de un pueblo de Israel que sale de Egipto, y históricamente ocurre en realidad al revés, es decir, este conjunto de esclavos que escapan de Egipto se constituyen en pueblo. Entonces ya partimos de la base de que si un cronista histórico hubiera estado sentado ahí en el desierto contando los acontecimientos tal como se iban desarrollando, no hubiera visto ningún pueblo de Israel, hubiera visto unas hordas de esclavos que salían en distintas direcciones y en distintos momentos, y formaban de a poco un pueblo que fue adquiriendo conciencia de lo que era en la historia. A ese proceso, leído varios siglos más tarde, la Biblia lo llama el Éxodo. Y la figura dominante en el Éxodo es una figura prominente, que es la de Moisés. Todo esto se corresponde muy posiblemente con la dinastía 19 de Egipto y corresponde aproximadamente al 1200, un poquitito más, un poquitito menos, más o menos 1200. Los libros que lo abarcan en la Biblia son los libros del Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 4 libros que abarcan 40 años, de los cuales casi 2 libros y medio son 2 de esos 40 años. Y 38 años están ubicados en 10 capítulos. Así que bueno, tampoco las proporciones no son muy simétricas, no hay mucha proporción, mucha simetría en este relato. Éxodo, Levítico y Números hasta Números 10 ocurre en apenas 2 años. En apenas 1 año, no 2 años, 1 año. Bien. Deuteronomio a su vez repite todo el conjunto de la historia del Éxodo desde otra perspectiva, es decir, que Deuteronomio no sería lineal con los otros, sino paralelo. Bueno, todo eso corresponde a acontecimientos que, en el caso de poder situarlos en la historia, responderían más o menos a cuestiones que, desde el punto de vista de la arqueología y de la historia secular egipcia, deberíamos situar con la dinastía 19. Bien, de allí pasamos, entran a la tierra prometida, ¿no? Como sabemos, y comienza un periodo que la Biblia trata en los libros de Josué y Jueces, y que lo conocemos como el periodo de conquista y de los jueces.
conquista y establecimiento en Canaán, conquista y jueces. En la historia posiblemente responda a una época muy oscura historiográficamente. Piensen ustedes que este pueblo no tiene la menor significación histórica, no tiene la menor significación histórica, no tiene nada que ver con el valor histórico que tiene en ese mismo momento Egipto o los pueblos de Mesopotamia. Es un pueblo nuevo que está naciendo, peleando su lugar, disputando su lugar con pueblos que ya están allí, en un conjunto territorial en donde no hay un estado definido, hay ciudades-estado, pero no un estado definido. Posiblemente hayan formado una especie de régimen confederado de tribus. Típicamente la Biblia los resume en las 12 tribus de Israel. Posiblemente han formado un régimen algo así como confederado. No hay un gobierno central, hay caudillos tribales que luego en la historiografía bíblica van a ser presentados como si fueran uno sucesor del otro, pero son caudillos federales, tribales, y por lo tanto se mueven en el ámbito de su propia tribu o a lo sumo de un pequeño conjunto de tribus dentro de esta federación de tribus. Federación que no sabemos si llegó a ser formal, posiblemente sí. De hecho, el libro de Josué termina con un gran pacto de tribus. El capítulo 24 de Josué es un gran pacto de tribus que podría estar reflejando un pacto político real. Podría estar reflejando. Todo eso se refiere a acontecimientos que desconocemos, pero que están ubicados entre el Éxodo, 1200, y el nacimiento de algo que ya conocemos un poquito más, miren cuánto pongo en los dedos, ¿no? Un poquito más, que es el nacimiento de la monarquía. O sea, entre el 1200 y el 1000. Ahora sí ya comienza un periodo en la historia de Israel que puede ser un poquito más rastreado. Tampoco demasiado, pero puede ser un poquito más rastreado. Uno de esos jueces últimos, Saúl, se erige como monarca, es decir, hace el tránsito entre una organización tribal y completamente descentralizada y completamente pequeña y menor, hacia una organización que ya se parece más a las grandes naciones del lugar. Saúl no tiene mucha suerte como monarca. Saúl no llega propiamente a unificar las tribus, pero su heredero, David, su heredero y su rival, David, sí que llega a unificarlas. Le cuesta bastante trabajo, le cuesta unos cuantos años entre la coronación como rey de su propia tribu y la coronación como rey de todas las tribus. Llega a unificarlas y llega a organizar un territorio que pasa a tener importancia histórica, no solo para ellos mismos, sino también internacional. Es el siglo X, se corresponde al periodo de David y de su hijo Salomón, David y su hijo Salomón, y en conjunto podría decirse que es el momento en el que Israel adquiere, desde el punto de vista territorial, los mayores límites que tuvo en su historia. Y desde el punto de vista de la imagen que queda para el propio Israel, es la época modelo. Desde esta época se juzga el resto de la historia. De hecho, nosotros a Jesús lo llamamos hijo de David, precisamente para querer decir que con él
la historia bíblica vuelve a su gran origen, al único momento bueno que tuvo. Bien, esa monarquía de David y Salomón, la Biblia la cifra en 80 años, 40 cada uno, pero tengamos presente que el número 40 es un número de plenitud, entonces, bueno, es difícil saber realmente cuánto duró cada periodo de estos. Están narrados en los libros 1 y 2 de Samuel. Los libros de los reyes que siguen a los libros 1 y 2 de Samuel siguen hablando de los reinos, pero ya de una época mucho más triste dentro de la historia bíblica. A la muerte de Salomón, aquellas tribus que David con mucho trabajo había logrado unificar, se disuelven en dos grandes bloques. Es la llamada división de los reinos, el reino del norte, que abarca 10 tribus y se llama Israel, y el reino del sur, que abarca una tribu y un pedacito, que es llamado Judá. Como reino es llamado Judá. Hay que tener mucho cuidado con estos nombres. Según en qué relato de la Biblia estamos ubicados y según en qué época histórica estamos ubicados, Judá e Israel son o no son sinónimos. Para todo este periodo, que es muy largo, Judá e Israel son dos realidades distintas. El profeta Ezequiel, mucho más tarde, va a decir que son dos hermanas. Samaria, capital del norte, capital de Israel. Jerusalén, capital de Judá. Muchas veces se utiliza directamente el nombre de Samaria y de Jerusalén para querer decir el reino del norte y el reino del sur, o el reino de Israel, el reino de Judá. Muchas veces la Biblia utiliza el doble nombre. Creo que hemos leído un ejemplo muy lindo de Éxodo 19:3 en el encuentro anterior. Utiliza el doble nombre, los hijos de Judá, los hijos de Israel, para querer decir de una manera poética el conjunto de Israel, pero realmente responde a una cuestión histórica. En algún momento el pueblo bíblico estuvo dividido en dos. Eso ocurre hacia el 920. ¿Y qué ocurre? Que hay dos monarquías que en la Biblia van a ser contadas en paralelo, pero desde la perspectiva de la monarquía del sur. La monarquía del norte es considerada por la Biblia una monarquía apóstata, que se separó del verdadero monarca David. Así que todos los reyes del norte son juzgados como apóstatas, como reyes que han abandonado la verdadera fe. Esta situación dura hasta el 723, en donde el reino del norte desaparece como reino. No desaparece mentalmente de la Biblia, va a ser continuamente evocado, y se va a hablar incluso de que en algún momento Dios va a restaurar aquel reino, pero ya históricamente deja de existir. Entonces, del 920 al 723, prácticamente 2 siglos, tenemos dos reinos. Los dos son el reino bíblico y en conjunto forman una cierta unidad problemática. El reino del norte, el reino del sur. Ese periodo es un periodo fundamental para la Biblia. ¿Y por qué es tan fundamental? Bueno, hay una tercera fila en la tabla que estamos leyendo en la diapositiva 7, en donde, como pueden ver, aparece algo que estaba en vacío, estaba en blanco. Aparece algo nuevo.
y que es el ministerio de los profetas. En la época de la división de los reinos aparece el movimiento profético. No quiere decir que antes no hubiera profetas, en realidad el profetismo es una institución común a todos los pueblos antiguos. Los pueblos antiguos necesitaban, como ahora necesitan los gobiernos, necesitan periodistas adictos que hagan la comunicación entre el gobierno y el pueblo y metan ideas, y formen ideológicamente. Los pueblos antiguos tenían sus vates, sus adivinos, sus funcionarios, en definitiva, religiosos, que les servían como una forma también de propaganda y de todo esto. Pero en el siglo X, precisamente por ese vacío de poder religioso que se produce en el norte, van a ser un tipo de profetismo nuevo, algo tan específico que prácticamente la palabra profeta nosotros la hemos especializado para los profetas bíblicos, porque son nuevos, porque son algo distinto y porque no son funcionarios del poder. Son reformadores religiosos, nacen en el norte, son reformadores religiosos que comienzan a tener una relación tensa, podríamos decir así, con el poder político y tensa también con el pueblo, a quienes le enseñan la verdadera fidelidad a Dios. El profeta se transforma así en la gran figura religiosa de la Biblia. Tan es así que cualquier gran figura de la Biblia, cuando se quiere decir que es una gran figura, se lo califica de profeta. A Moisés, a Abraham. Abraham también es visto como profeta. Abraham no fue profeta, ni tiene ninguna relación con su época el profetismo bíblico. Sin embargo, cuando se lo quiere calificar de gran figura, se lo califica de profeta. ¿A quién se le aparece en con Jesús en la transfiguración? Precisamente Moisés como dador de la ley y Elías, que es el primer gran profeta de este nuevo profetismo. Samuel también, ya lo conocimos a Samuel porque los libros 1 y 2 de Samuel trataban la época de David. Samuel también era profeta, pero es otra forma de profetismo, es una forma de profetismo que podríamos decir existía en todos los pueblos. Mientras que lo de Elías es ya una institución nueva. Y justifica que ampliemos las filas y pongamos esta fila en medio, porque como pueden ver, voy poniendo nombres de profetas allí. Cada etapa de la historia de Israel estuvo signada y acompañada por algún gran profeta. Los primeros son profetas orales, Elías, Eliseo y los profetas de sus respectivas colectividades proféticas, anónimos. Pero ya a partir del siglo noveno, ya octavo en realidad, ya empiezan a aparecer los profetas escritos. Primero en el norte, Amós y Oseas, y luego en el sur, Isaías y Miqueas. De alguna manera el sur recoge este movimiento religioso que en principio nació por el vacío de poder religioso en el norte, pero que luego fue adquiriendo mayor profundidad y se traslada también al sur. Así que tanto en el norte como en el sur se van a dar en los dos reinos profetas. Profetas que van a tener grandísima importancia y muchísima influencia en la comprensión religiosa de Israel. Hay que tener presente un dato importante. Aunque nosotros vemos aquí en la tercera columna Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, porque son los libros que hablan del Éxodo, no quiere decir que en la época del Éxodo esos libros existen. Esos libros todavía no existen. ¿Cuándo van a ser escritos esos libros? Precisamente después de todo esto que estoy hablando. Entonces, aunque en la Biblia, tal como la vamos leyendo, yo me encuentro primero con la historia del Éxodo y por lo tanto con los libros del Pentateuco y luego con los profetas, históricamente ocurrió al revés.
Los profetas nacieron como institución antes que existieran estos libros que releen la historia. Por eso yo antes hablé de una historia profética, porque en realidad los libros que en la Biblia releen la historia aprendieron a leer la historia con los profetas. Son ellos los que crearon esta forma de historia como proclamación. O sea, de aprender a leer en la historia la presencia de Dios. Así que, si queremos realmente conocer la Biblia, tenemos que conocer a los profetas. No son un accesorio, son realmente la luz a partir de la cual todo lo que cuenta la Biblia se ilumina. Quien quiera realmente comprender cómo Israel ha vivido la historia de su éxodo, la historia de su división de los reinos, la historia de su decadencia, tiene que conocer Isaías, tiene que conocer Miqueas, tiene que conocer Oseas. Esos libros han enseñado a Israel a releer la historia, a partir de lo cual, de todas esas menciones que hacen ellos a Egipto y a la esclavitud y a todo esto, ha nacido el relato histórico de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Bien, en el 723 decía que cae el reino del norte, el reino de Samaria, y desaparece. El nombre de Samaria nos suena por los samaritanos, grandes enemigos de los auténticos judíos en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando se habla del buen samaritano es como una contradicción en los términos. ¿Cómo va a ser bueno si es samaritano? Bueno, Jesús precisamente quiere, como buen profeta que es, quiere provocar a su público, le quiere dar urticaria a su público, y por eso les habla del buen samaritano. Los samaritanos van a ser los habitantes extranjeros que se quedan en Samaria cuando precisamente Samaria cae como reino religioso de Israel. Entonces esos van a ser habitantes venidos de otros pueblos, van a conjugar en un sincretismo religioso las tradiciones que ya se encontraron ahí con divinidades extranjeras, y van a crear ahí un tipo religioso que ya no es bíblico. Aunque sí que existe el llamado Pentateuco samaritano, es decir, una compilación con la figura de Moisés también, pero distinta al Pentateuco que tenemos nosotros, ¿no? Bueno, después del 723 el reino de Judá queda solo, así que ahora cuando decimos el reino de Judá ya puede ser, si no diera lugar a confusión, podría ser sinónimo de nuevo de Israel. Lo que pasa es que da lugar a confusión, entonces es preferible hablar de reino de Judá o reino de Jerusalén o reino del sur. Ese reino queda solo y en cierto sentido empequeñecido en la historia. Es un reino poderoso dentro de los que hay en ese momento, pero es un reino empequeñecido en la historia, es un reino con temor a disolverse en la historia. Eso da lugar a que con el impulso de la predicación, sobre todo del profeta Jeremías, se vaya gestando un movimiento de reforma muy importante que ocurre hacia el 620, que es la reforma de Josías. La reforma de Josías es una gran reforma religiosa que centraliza el culto, por ejemplo, en Jerusalén, le da una importancia enorme al templo de Jerusalén y a la figura del rey como ungido de Dios. Es aquí donde nace la mentalidad mesiánica, no con David, que es el rey, digamos, ungido por Dios. La mentalidad mesiánica como tal nace aquí, con la reforma de Josías. Las ideas reformistas de Jeremías, reflejadas en la reforma de Josías, se plasman en el libro del Deuteronomio
volvemos para atrás, o sea, cuando el Deuteronomio nos cuenta la salida de Egipto, lo está haciendo desde la óptica de la reforma de Josías. En el libro del Deuteronomio y en ese conjunto de obra histórica que ya hemos ido viendo aparecer, que son Josué, Jueces, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes, 2 Reyes. Todo ese conjunto, aunque nos habla cada libro de su momento histórico, las ideas que refleja son las ideas de la reforma deuteronomista o reforma de Josías. Eso ocurre hacia el año 620. Esa reforma está narrada en el propio libro de los Reyes y también en una obra que se escribió posteriormente, que es la llamada obra del cronista, que comprende 1 y 2 crónicas y 2 libros más que ya mencionaré. Nuevamente, 1 y 2 crónicas, aunque cuentan lo mismo que 1 y 2 Reyes, responden a ideas posteriores, no a la idea deuteronomista. Bien, a pesar de la reforma de Josías, a pesar de un movimiento de fidelidad a Dios nuevo que dio mucho impulso a la religión en Judá, a pesar de todo eso y a la predicación de los profetas y a cierto movimiento de cambio moral y social, eso no impidió que Jerusalén cayera a manos del gran imperio del momento, a manos de Babilonia. Del 595 al 585 se produce la caída de Jerusalén. Primero en el 595 un aspecto, hasta que en el 585 no solo ya es arrasada Jerusalén, sino también el templo y se puede decir que desarticulada por completo la capital de Judá. El profeta de ese periodo que ayudó a interpretar ese difícil periodo es Ezequiel. Gracias al cual a esto no lo llamamos una caída de Jerusalén y dispersión de Judá, sino que lo llamamos un exilio. Porque precisamente fue la predicación de Ezequiel la que permitió que ese pueblo mantuviera su identidad como pueblo y pensara que ese acontecimiento, con todo lo negativo que era, piensen ustedes que en el 620 la reforma de Josías decía que el templo era la presencia de Dios y en el 585 el templo es arrasado. Entonces, ¿qué queda de la presencia de Dios? Bueno, pues fue Ezequiel el que ayudó a que este pueblo entendiera que eso también era una forma de presencia de Dios. Y lo va a decir además con una imagen tremenda, ¿no? Que es Dios saliendo con su gloria, sobrevolando Judá, se va hasta Babilonia y allí espera a su pueblo. Entonces este pueblo que se tiene que ir de Judá en malas condiciones, sin embargo, deja viva una pequeña llamita de esperanza que va a ser la esperanza que le va a permitir mantenerse como pueblo. Bien, esa deportación o exilio a Babilonia no va a durar mucho, va a durar 50 años, podríamos decir poco más de una generación, 2 generaciones, no va a durar mucho, pero va a ser el acontecimiento decisivo de la historia de Israel. Todo lo que leemos en la historia bíblica está leído desde o apunta hacia el exilio. No el éxodo, el exilio. El exilio es el acontecimiento decisivo de la historia de Israel. El exilio, a su vez, gracias a un gran profeta anónimo, no tenemos el nombre, fue leído como el exilio como una nueva oportunidad de un verdadero éxodo que los llevara de nuevo a la tierra. Por eso es en el exilio en el que el éxodo adquiere toda su importancia. Fíjense qué cosa, ¿no?
En el exilio, el éxodo adquiere toda su importancia religiosa. Es releído, es visto de nuevo, es revisitado históricamente y se ve allí la huella de Dios. Es maravilloso cómo este profeta, cuyo nombre no tenemos, lo llamamos segundo Isaías, pero lo llamamos segundo Isaías porque sus poemas quedaron incorporados al libro de Isaías. Realmente el libro de Isaías es el conglomerado de 3 libros escritos a lo largo de 300 años. No son obra de un único profeta. El libro de Isaías comprende los capítulos 1 al 39. En el capítulo 40 empieza otro libro muy relacionado con aquel, es casi una relectura en algunos aspectos, pero de un carácter distinto, nuevo, además tremendamente poético. Es una proclamación de la grandeza de Dios en el exilio y de cómo Dios va realizando en la historia de maneras completamente insospechadas y sobre todo a través del sufrimiento va realizando su salvación. Eso empieza en el capítulo 40 y llega hasta el capítulo 55. Y del 56 al 66 a su vez responde a otro profeta, también anónimo, al que llamamos tercer Isaías. Pero que los hechos de los que habla corresponden al post-exilio. Bien, este segundo Isaías es un profeta decisivo para se imaginarán. Es decir, él habla de la época decisiva y da la clave decisiva de la historia de Israel. Incluso en el exilio, incluso en el extrañamiento y en el sufrimiento y en la lejanía de Dios, allí está actuando Dios. Ese molde, esa clave para leer toda la vida de fe, es la que va a utilizar el Nuevo Testamento para entender lo que había pasado con Jesús. Por eso precisamente nosotros leemos los llamados Cánticos del Siervo Sufriente, que son 4 poemas de Isaías, del segundo Isaías, los leemos precisamente en Semana Santa. Y de Isaías leemos, tanto del primero como del segundo, leemos en Adviento muchísimo material. El libro de Isaías es la matriz de nuestra liturgia. Se lo van a encontrar por todos lados, interpretando el conjunto de los hechos de la fe. Realmente Isaías es el gran profeta bíblico. No es, sino son. Tanto el primer Isaías como el segundo, como en menor medida el tercero, aunque el tercero le da fundamento a lo que para nosotros es tan importante, que es el universalismo religioso. Todos los hombres confluirán en Jerusalén, ¿no? Ese poema en donde todos los pueblos van llegando a Jerusalén pertenece al tercer Isaías y está muy en la base de la comprensión que el Nuevo Testamento ha tenido de su misión como luz para todos los pueblos, ¿no? Bueno, pero eso es el tercero. Me quedo en el segundo. La deportación a Babilonia, o el exilio, dura 50 años, y es un tiempo de gran riqueza. No sabemos qué pasó allí, no hay crónicas de lo que pasó allí, pero es una época de gran riqueza espiritual e intelectual. Allí se crean las grandes tradiciones históricas, se compilan las leyes, se compilan en ausencia porque ya no está el templo para cumplirlas, pero se compilan las grandes leyes. Allí aparentemente tienen su arraigo algunas costumbres fundamentales de la simbólica bíblica, por ejemplo la circuncisión, aunque luego la historia la retrotraiga hasta Abraham, pero la circuncisión como signo de distinción del judío con respecto a su entorno tiene importancia en el exilio. La observancia del sábado posiblemente nace como
como fuerte tema de distinción religiosa en el exilio, ¿no? Y en general lo que es una nueva mentalidad, una mentalidad que nosotros identificamos con la clase sacerdotal que ya no trabajaba en el templo naturalmente porque no existía, pero sí que como clase se adquiere conciencia de su importancia para conservar y mantener estas tradiciones, ¿no? Entonces esta clase sacerdotal va generando todo un nuevo movimiento de lectura de la historia y de la realidad de la mano de las ideas del segundo Isaías, de la mano de las ideas de Ezequiel, sobre todo también en ese aspecto, ¿no? Porque Ezequiel le da mucha importancia a lo cultural. Y así llegan en el 535 de manera completamente inesperada. Saben que Ciro el Persa toma Babilonia y dentro de la política de Ciro el Persa estaba no sojuzgar a los pueblos, sojuzgarlos blandamente, respetarles sus tradiciones, en fin. Así que Ciro el Persa permite la reconstrucción de Jerusalén y la vuelta de este pueblo exiliado, que gracias a la identidad que habían mantenido en ese momento pueden volver. Es el comienzo del llamado post-exilio. El post-exilio se caracteriza por la construcción o reconstrucción del templo. Este es el segundo templo. Cuando uno se refiere al segundo templo, se refiere al templo reconstruido después del exilio. El primer templo, el de Salomón, ni siquiera sabemos exactamente cómo era. Bueno, del segundo templo tampoco demasiado, pero tenemos un poco más de idea. El segundo templo, la organización de la comunidad como una comunidad nacional fuertemente identitaria. A esto lo llamamos la organización del judaísmo. Es decir, aquí realmente nace el judaísmo. Judaísmo que es una mezcla de identidad racial, nacional y religiosa. Y no termina de tener en claro qué es, si es una raza, si es una nación, si es una religión. Bueno, esa confusión de identidades la va a arrastrar a lo largo de toda su historia, yo diría que hasta hoy, pero bueno, no nos metamos fuera de la Biblia. En ese periodo no hay profetas tan grandes como el segundo Isaías o como Ezequiel, pero hay profetas y profetas que van a tener una gran importancia y también van a tener importancia para el Nuevo Testamento. También van a ser releídos en el Nuevo Testamento. Profetas como Ageo, como Zacarías, Abdías, Malaquías, quizás Joel. Los libros bíblicos que reflejan ese periodo son los libros de Esdras y Nehemías. Los otros dos que completan el conjunto que antes denominé la obra del cronista. En esta misma época se escribe 1 y 2 Crónicas, aunque habla de hechos muy anteriores, pero se escriben en esta época, y se le da la compilación final al Pentateuco, a Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. En esta época es cuando se le da la compilación final. Típicamente, dentro de la historia, ha quedado Esdras, el escriba, como el autor de esa compilación final. Bien. Por supuesto la Biblia no habla de que él compiló, habla de que promulgó la ley. Bueno, todo ese periodo es el llamado periodo persa, que llega hasta el año 332, en donde hay un cambio en la historia, un cambio que afectó a todo el mundo conocido, que es la irrupción de Alejandro Magno. Y por lo tanto el nacimiento de una nueva concepción dentro de la historia, que es el helenismo. Es muy difícil resumir en 2 palabras lo que es el helenismo, pero vamos a ponerlo con esta palabra cliché, esta palabra que desde mi punto de vista es la palabra que marca lo que significa el helenismo: cosmópolis. El cosmos entero tiene que llegar a ser una polis. Cosmópolis.
El cosmos entero tiene que tender a la unidad. Es un proyecto muy grande y que en cierta medida políticamente lo consiguieron. Lo consiguieron porque lo hicieron sobre bases sólidas, bien pensadas, y una de ellas fue la extensión de un idioma griego simplificado, sencillo, elegante pero sencillo, que es el llamado griego koiné. El griego koiné quiere decir común. El griego koiné podríamos decir que se parece a lo que es el inglés que hablamos ahora en la actualidad, ¿no? Que no es ni el inglés de Norteamérica, ni el de Inglaterra, ni el de Nueva Zelanda, ni el de África, ni el de Asia, es el inglés, que se estudia en las academias y más o menos permite que todo el mundo comparta una lengua común. Esta misma época, bueno, el helenismo es un movimiento muy complejo, ¿sí? Porque dentro de ese mismo proyecto de Cosmópolis, así como el mundo griego iba extendiéndose por sobre todo el mundo conocido, incluyendo en esto a Israel, también de alguna manera iba avasallando las grandes diferencias entre los pueblos, ¿no? Al final el proyecto termina pareciendo todo un pastelón donde todos tienen, bueno, un poco parecido a lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Cuando queremos extender los valores democráticos a pueblos que no tienen nuestra tradición y entonces termina siendo un pastiche. Un poco ya esto pasó en el helenismo, ¿no? En Israel nace un movimiento de, ¿cómo podríamos decir? No diría de protesta, porque no es una protesta política, un movimiento de repensar la historia desde el punto de vista de que esa historia aguarda la irrupción final de un Dios que va a venir a castigar y que va a venir a romper todo eso que hacen los hombres y a instaurar verdaderamente su reinado. Eso es el movimiento de juicio heredero del profetismo, pero ya no es profetismo, el movimiento apocalíptico. La apocalíptica, bueno, es algo muy complejo, es una mentalidad, es un tipo de literatura, es un tipo de visión del mundo, es una posición ante la historia, y ha dado lugar a una literatura vastísima, vastísima, de la cual los libros apocalípticos de la Biblia, que son fundamentalmente Daniel en el Antiguo Testamento, Apocalipsis en el Nuevo Testamento, y muchos pequeños textos, hay un pequeño Apocalipsis en Isaías, hay pequeños Apocalipsis en los otros profetas, hay capítulos apocalípticos en los 3 evangelios sinópticos, son apenas un resabio de lo que es el vastísimo conjunto de la literatura apocalíptica que abarca desde los siglos III, II antes de Cristo hasta el siglo II después de Cristo. Es posiblemente uno de los movimientos literarios más influyentes en este periodo, ¿no? Y que ha dejado imágenes además muy digamos, vivas dentro de la memoria cultural, ¿no? La palabra misma apocalipsis, que significa revelación, nosotros la identificamos con grandes catástrofes y grandes, como Apocalipsis Now, ¿no? La película, en este caso una gran catástrofe de un pueblo sumido en la guerra, ¿no? Pero bueno, la palabra misma apocalipsis la usamos para algo terminal. Bueno, esa es la imagen que dan muchas veces los apocalipsis de la historia, ¿no? Junto con eso, otra cosa importante que nace, otro hito que nace aquí, es la versión griega de los 70, versión que tiene que ver con que el idioma griego pasa prácticamente a reemplazar en el imaginario cultural a los idiomas locales, ¿no? Así que los judíos, algunos no querían tener nada que ver con todo eso y otros realmente se integraban en esa nueva comprensión del mundo que era el helenismo.
El helenismo continúa, podríamos decir así, dominando el panorama y más o menos llevándose bastante bien con el judaísmo, o mejor dicho al revés, porque al helenismo no le importa el judaísmo, pero el judaísmo va integrándose bastante bien en el horizonte del helenismo, hasta el periodo del 167 en el que la tensión entre las tradiciones judías y las tradiciones y las exigencias de la modernidad griega, digamos, se hacen demasiado grandes y surge un movimiento de rebelión llamado la rebelión macabea en el 167 que quiere romper con esa entrega al espíritu mundano del helenismo, ¿no? La rebelión macabea no es tan importante políticamente como lo es mentalmente en el horizonte de la Biblia. Por ejemplo, aparece por primera vez la esperanza de la resurrección, de una resurrección. ¿Por qué? Porque aparecen los mártires, mártires macabeos, aquellos que eran matados por sus creencias y por ser fieles a la fe religiosa judía, entendida de una manera de cumplimiento legal, fuertemente contrario a la mundanización griega. Eso está reflejado en los libros 1 y 2 macabeos, que no son continuación uno del otro, son dos perspectivas sobre el mundo macabeo. Este movimiento realmente le da su forma a muchos aspectos también del Nuevo Testamento, ¿no? A toda la cuestión de los mártires nuestros, toma mucho del espíritu macabeo. En el año 63 se produce un acontecimiento decisivo, pero que no se refleja en los libros, porque no hay una producción escrita relevante, no hay una producción escrita que entre a la Biblia. Hay producción escrita, pero no que entre a la Biblia, que es la tutela romana de Palestina. La tutela romana de Palestina se va a desarrollar primero como simple tutela, luego el gobierno de Herodes el Grande profundiza por un lado la romanización, por el otro pretende llevar a su esplendor el templo, es el momento de esplendor del templo de Jerusalén, y a su muerte ya la romanización se hace completa, ¿no? Como saben, la propia Judea va a ser convertida en procuraduría, bueno, en fin, todo un movimiento político en donde al final termina desapareciendo en el año 70 tanto el templo como la ciudad misma de Jerusalén, ¿no? Incluso en el año 135 va a destruirse por completo la ciudad y hasta cambiar de nombre en la ciudad que se construye. Se va a cambiar de nombre y se va a echar a todos los del lugar. Es decir, que realmente termina nuevamente casi como en un exilio. Estos acontecimientos son contemporáneos, precisamente, de nuestro Nuevo Testamento, tanto de la vida de Jesús como de los libros que hablan acerca de esa vida de Jesús. Lo que está ocurriendo políticamente parece que no tiene mucha incidencia en el relato del Nuevo Testamento, pero sí que la tiene. La redacción del Nuevo Testamento se produce entre los años 40 y 110 de nuestra era. O sea, unos 10 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Allí comienza la redacción del Nuevo Testamento. Le vamos a dedicar un encuentro específico a la historia literaria del Nuevo Testamento. Por eso no me detengo más, no porque no sea importante, sino porque lo es tanto que le vamos a dedicar un encuentro específico. Entonces, bueno, en estos últimos casilleros parece haber pocos libros, pero en realidad corresponde a todo el Nuevo Testamento, ¿no? Los evangelios hablan de la vida de Jesús y el resto del Nuevo Testamento habla de los acontecimientos ocurridos después de la muerte y resurrección de Jesús. Por supuesto, eso no quiere decir que hayan sido escritos
los evangelios en ese momento. Los evangelios son redactados junto con el resto del Nuevo Testamento entre los años 40 y 110. No hay escritos contemporáneos de la vida de Jesús, o sea, cronistas que hayan dejado registrado por escrito cosas referidas a Jesús en el momento mismo en que se producen. Lo que nosotros leemos en los evangelios son recuerdos y celebraciones y elaboraciones acerca de la historia de Jesús realizadas por su comunidad algunos años después. Bueno, muy bien, y con esto vamos a terminar nuestro paseo por la historia de la que habla la Biblia. Estos dos cuadros es importante tenerlos presentes, sobre todo cuando vamos leyendo la Biblia. Es importante situarse en relación a qué acontecimientos históricos está hablando, para entender, qué sé yo, por ejemplo, si nombran a Israel o a Judá, para entender de qué están hablando, si del reino cuando estaba desunido, si del reino cuando ya no existía, si del reino cuando todavía no estaba desunido, en fin. Y siempre mantener en la cabeza que el momento central de la historia bíblica, aunque parezca ser el éxodo, es el exilio. Desde allí se lee y se juzga todo el conjunto de la historia. Bueno, muy bien, y con esto dejamos nuestro quinto encuentro.